El 30 de julio de 2010, 3 hombres estaban bebiendo juntos en un patio trasero en el condado de Richland, Carolina del Sur. Los nombres de los hombres eran Leslie Todd Parvin, Edgar López y Pablo Gutiérrez Guzmán. En algún momento de la tarde surgió una discusión entre los 3 hombres, y Leslie terminó sacando una pistola de la cintura y quitándoles la vida a los otros 2 hombres. No está claro exactamente qué provocó la discusión entre los 3, pero inmediatamente después del tiroteo, Parvin huyó a Luisiana en su minivan Kia verde. Una vez ahí, se rapó la cabeza y destruyó tanto el arma que había usado para quitarles la vida a sus 2 víctimas, como la minivan. Durante unos días, Parvin logró evadir a las autoridades, pero muy pronto la policía empezó a revisar los registros de placas de todas las vans Kia verdes registradas en Luisiana. Según documentos de la investigación, después del doble homicidio, un testigo había reportado a la policía una parte de la placa de la minivan de Parvin, y un par de días después, por mera ocurrencia, los policías ingresaron la dirección del sospechoso en Google Maps Street View, y efectivamente, encontraron una minivan verde estacionada frente a su casa con las placas y la descripción que coincidían con lo que el testigo les había dicho. Con ese tipo de evidencia acumulada en su contra, prácticamente todo estaba acabado para Parvin. Y el 19 de agosto, un familiar lo llevó de regreso a su casa en el área de Windsor Lake, donde fue arrestado de inmediato por 2 cargos de homicidio, y más tarde sentenciado a 35 años de prisión. Durante la investigación se reveló públicamente que Parvin era un veterano del ejército con 20 años de servicio, con 5 despliegues en el extranjero y un caso bastante grave de trastorno de estrés postraumático, que le había sido diagnosticado en 2007. Según el testimonio de su padre, sus 20 años de servicio militar y el estrés de sus misiones cerca de Irak y Afganistán pudieron haber influido en su comportamiento el día del incidente. Uno pensaría que, después de 2 décadas sirviendo desinteresadamente a su país, a Parvin le habrían brindado el tratamiento de salud mental adecuado para ayudarlo a vivir su vida en paz. En cambio, ahora 2 hombres inocentes están muertos, y el propio perpetrador pasará la mayor parte del resto de su vida tras las rejas. 35 años después de su crimen, a la edad de 75 años, Parvin será liberado de prisión en un mundo que probablemente ya ni siquiera reconocerá. En julio de 2018, Channel 4 publicó un video increíblemente perturbador que mostraba un grupo de hombres uniformados guiando a varias mujeres y niños por un camino de tierra hasta un terreno desolado, donde los hombres armados luego les quitaron la vida sin vergüenza a las víctimas a punta de pistola. En el video, se puede escuchar a los hombres acusando a la mujer y a los niños de pertenecer al notorio grupo terrorista Boko Haram. El video llamó la atención de todo el mundo, y cientos de personas aseguraron de inmediato que las aterradoras imágenes habían sido captadas en Camerún. Sin embargo, el gobierno de Camerún negó de inmediato esas afirmaciones, alegando que el video ni siquiera había sido grabado en su país y que se estaba culpando injustamente a su ejército por matar civiles. Aún así, la BBC no quedó convencida, y su equipo de investigadores decidió averiguar quién había sido responsable de las atrocidades en el video, dónde ocurrieron y cuándo. Después de recibir una pista anónima, usaron Google Maps para estudiar la disposición de una región específica de Camerún, y descubrieron que la cadena montañosa visible al fondo del video estaba cerca de un pueblo llamado Krawa Mafa, muy cerca de la frontera con Nigeria. Al analizar varios años de imágenes satelitales de Google de la región, los investigadores de la BBC pudieron determinar que el incidente había ocurrido en algún momento entre el 20 de marzo y el 5 de abril de 2015. Tras una investigación más profunda, se reveló que el gobierno camerunés no había sido honesto cuando negó las acusaciones. Por ejemplo, el gobierno había afirmado que el ejército camerunés no usaba armas como las que se mostraban en el video, pero el análisis de la BBC reveló que las armas eran Zastava M21, de fabricación serbia, que de hecho sí son utilizadas en el ejército camerunés. Además de eso, varios otros detalles que el gobierno había afirmado que eran incorrectos resultaron coincidir perfectamente, incluidos los uniformes de los hombres armados. Un mes después de la negación inicial del gobierno camerunés, actualizaron su declaración para aclarar que ahora 7 miembros del ejército estaban bajo investigación, y cuando la BBC compartió su informe completo con el gobierno de Camerún, se reportó que el ministro de comunicación del país dijo: soldiers were arrested, disarmed, they are under investigation right now. I can confirm that all is... En su siguiente declaración, el gobierno camerunés dio a conocer los nombres de los 7 detenidos, y la BBC confirmó que algunos de ellos eran las mismas personas que aparecían en el video ejecutando a las mujeres y niños inocentes.
En 2020, 4 de los soldados del video recibieron sentencias de 10 años de prisión por los asesinatos, mientras que un quinto soldado fue sentenciado a 2 años por grabar y compartir las imágenes. Los otros 2 soldados fueron absueltos. Es una locura pensar que puedes cometer un crimen tan atroz y enfrentar solo 10 años de prisión. Pero al menos están rindiendo cuentas por lo que hicieron. Todo gracias a un examen muy detallado del contenido del video contra las imágenes satelitales de Google. Entre 2010 y 2011, se encontraron 11 cuerpos cerca de Gilgo Beach en la costa sur de Long Island, entre los condados de Nassau y Suffolk. La mayoría de los cuerpos pertenecían a escorts mujeres a quienes les habían quitado la vida desde tan temprano como 1993. Pero no fue sino hasta 2023 que finalmente lograron arrestar a Rex Werman, un arquitecto de 60 años y padre de 2 hijos, y vincularlo con los crímenes mediante evidencia de ADN, registros de telefonía celular y los vínculos entre su Chevy Avalanche y los delitos. Después de su arresto, Rex fue acusado por las muertes de 4 mujeres, y más tarde, fue acusado por las muertes de otras 2 mujeres después de que evidencia de ADN lo vinculara con los crímenes. De manera perturbadora, la policía descubrió que el sospechoso había usado varios teléfonos desechables para realizar miles de búsquedas relacionadas con las cosas que más tarde terminó haciéndoles a sus víctimas. Y para sellar el destino de Hoyerman, también encontraron un enorme documento de Word en el disco duro de su sótano, en el que Rex había planeado los asesinatos de sus víctimas con un nivel de detalle muy explícito. Sorprendentemente, el documento incluía listas de verificación que describían los pasos que necesitaba completar antes, durante y después de sus asesinatos. Con base en la evidencia judicial, Hoyerman empezó a cometer estos crímenes desde 1993, y si es declarado culpable, enfrentará múltiples sentencias consecutivas de cadena perpetua. Hasta 2024, el caso seguía en curso, pero durante la investigación surgieron algunos detalles aún más perturbadores. En 2023, algunos usuarios en línea descubrieron una imagen de Google Street View de Hoyerman, hablando con una mujer no identificada cerca de su oficina en East 36 Street, más de un año antes de su arresto. Ahora, no tenemos idea de quién es esta mujer, y es muy posible que haya sido una víctima potencial, pero tampoco podemos afirmarlo con certeza. De manera escalofriante, en la imagen, Rex también parece estar usando la misma camisa que llevaba en una entrevista de YouTube a principios de 2022, donde habló sobre su rol como arquitecto en su firma de la Fifth Avenue. Su abogado defensor, Michael Brown, le dijo al New York Post que la policía tiene al hombre equivocado. En septiembre de 2008, un chico neerlandés de 14 años iba en bicicleta en la ciudad de Groningen, a unos 180 kilómetros al noreste de Ámsterdam, cuando de repente 2 jóvenes caminaron detrás de él. Lo bajaron de la bicicleta a la fuerza y le robaron 165 euros y su teléfono. Durante varios meses, la policía no logró encontrar a los sospechosos, ya que no se presentaron testigos, y solo tenían la descripción que el chico había dado de los asaltantes. En marzo del año siguiente, la víctima se sentó en su computadora y comenzó a navegar por Google Maps Street View, mirando el lugar donde lo habían asaltado unos 6 meses antes. Para su sorpresa, el auto de Street View había captado a los 2 hombres caminando detrás de él en los momentos previos al crimen. Como suele ocurrir con estas imágenes, los rostros de los 2 asaltantes y de la víctima estaban difuminados, pero el chico llamó de inmediato a la policía y les informó sobre el nuevo avance en el caso. Con las imágenes de Street View en la mano, las autoridades le pidieron a Google que entregara la versión sin difuminar de las imágenes para ayudar a identificar a los sospechosos. Curiosamente, en cuanto obtuvieron las imágenes sin difuminar, los investigadores reconocieron a uno de los asaltantes por un delito anterior, y el otro sospechoso fue identificado como el hermano gemelo del primer asaltante. Después de confirmar su identidad, la policía neerlandesa pudo localizar y arrestar a los gemelos, pero no pudo encontrar una confirmación oficial de que hayan sido acusados y sentenciados. No está claro si el chico alguna vez recuperó su teléfono y su dinero. Kim Wall, de 30 años, era una periodista sueca galardonada que viajaba por todo el mundo para cubrir historias sobre justicia social. A lo largo de su carrera, sus reportajes la llevaron a países como Uganda, Cuba, las Islas Marshall y Kenia, y su trabajo aparecía con frecuencia en publicaciones prestigiosas como The New York Times, el South China Morning Post y The Atlantic. En 2017, mientras estaba en Copenhague con su novio, conoció a Peter Madsen,
un brillante inventor danés e ingeniero autodidacta que había construido su propio submarino, diseñado sus propios cohetes y tenía planes de lanzarse al espacio en un futuro cercano. El 10 de agosto de ese año, Peter Madsen llevó a Kim Wall a un recorrido frente a la costa de Copenhague en su submarino casero, el NC-3 Nautilus, para una breve entrevista. Tristemente, después de ese viaje, Kim Wall nunca volvió a ser vista. Cuando no regresó más tarde ese día, su pareja la reportó como desaparecida y oficialmente se inició una investigación oficial. Apenas unos días después, el 21 de agosto, un ciclista que pasaba encontró partes de su cuerpo arrastradas hasta la playa cerca del lugar donde había desaparecido. Y alrededor de un mes y medio después, el resto de su cuerpo fue encontrado en varias bolsas lastradas distintas por buzos de la policía. Durante la investigación, Madsen fue llevado a interrogatorio, pero negó haber tenido algo que ver con el estado en que se encontraba su cuerpo. En cambio, afirmó que Kim Wall había muerto después de recibir accidentalmente un golpe en la cabeza con la escotilla del submarino. Extrañamente, más tarde terminó cambiando su versión de los hechos y afirmó que Wall había muerto después de inhalar gases tóxicos. Aunque no se encontró rastro de gases tóxicos en su organismo, las autoridades sí hallaron 15 puñaladas en el cuerpo de Kim. Después de permanecer bajo custodia policial por un tiempo, Madsen finalmente confesó que había asesinado a Wall y luego había arrojado sus restos por separado al mar Báltico. En abril de 2018, Peter Madsen fue declarado culpable de 3 cargos distintos y fue sentenciado a cadena perpetua, donde ha pasado sus días durante los últimos 8 años. En 2021, Madsen terminó recibiendo 21 meses adicionales de prisión por escenificar una amenaza de bomba en un intento de fuga extremadamente elaborado. Afortunadamente, fue recapturado poco después y devuelto a su celda. Una de las cosas interesantes de este caso es que Peter Madsen había sido captado por la cámara de Google Maps Street View, subiendo a su submarino. De manera escalofriante, cuando confesó el asesinato, mencionó que su intención nunca fue quitarle la vida a Kim Wall, sino hundir el Nautilus para siempre, incluso si eso significaba que tanto él como la periodista inocente morirían dentro. Hasta el día de hoy, sigue sin estar claro exactamente cómo le quitó la vida a Kim, pero, afortunadamente, Madsen pasará el resto de su vida tras las rejas sin posibilidad de volver jamás a la sociedad. Porto Rotondo es un distrito en Cerdeña conocido por sus imponentes mansiones, playas de arena y elegantes tiendas y restaurantes. En 2002, un empresario italiano vendió su villa en Porto Rotondo por 280.000 euros, debido al valor comparativamente bajo de la transacción. La venta levantó de inmediato una alerta para las autoridades, y la Policía Financiera de Italia terminó usando Google Earth como parte de su investigación sobre la propiedad. Un detalle importante sobre la villa en cuestión es que supuestamente tenía una piscina con una forma muy particular, que la policía usó para guiar su búsqueda de la villa mediante imágenes satelitales. En cuanto encontraron la propiedad, confirmaron que tenían entre manos un gran caso de evasión fiscal, ya que el valor real de la villa debía haber sido muchísimo más alto, considerando que el valor de todas las propiedades cercanas estaba en cifras altas de 7 dígitos, con suficiente evidencia proveniente de las imágenes satelitales de Google para confirmar que el empresario no identificado efectivamente había cometido fraude fiscal. La Policía Financiera revisó después las cuentas bancarias del sospechoso y descubrió 7 millones de euros en depósitos no declarados que abarcaban varios años. Este fue un caso del que simplemente no pude encontrar mucha información, ya que el artículo original en italiano tenía muy pocos detalles, y ni siquiera se confirmó oficialmente cuáles fueron las consecuencias legales para el empresario. Aún así, probablemente es seguro asumir que sus bienes fueron embargados, y, debido a la enorme cantidad de dinero no reportado, es probable que haya pasado al menos algunos años en la cárcel. Alrededor de la 1 de la tarde del 2 de noviembre de 2020, una madre de 4 hijos de 83 años llamada Paulette Landriax desapareció misteriosamente de su casa en Andenne, Bélgica. En ese momento, su esposo estaba colgando la ropa para que se secara en el jardín, y no notó que ella ya no estaba ahí hasta más tarde esa misma tarde. Cuando la familia de Paulette se dio cuenta de que estaba desaparecida, reportaron la desaparición a la policía, lo que desencadenó una búsqueda bastante grande de la mujer desaparecida. Aunque no era la primera vez que Paulette desaparecía, ya que supuestamente padecía la enfermedad de Alzheimer, y con frecuencia salía de la casa a horas aleatorias del día y de la noche, sin decirle a su esposo a dónde iba. Era conocida por tocar aleatoriamente en las puertas de los vecinos sin razón aparente, y en los años previos a su desaparición, ya no reconocía a sus hijos ni a su esposo.
todas las otras veces que había desaparecido. Su esposo la encontraba a unos cuantos pasos de la casa y la regresaba al interior. Pero esta vez, no aparecía por ningún lado. Durante la búsqueda, se desplegaron en la zona 50 policías y varios perros de búsqueda y rescate, junto con múltiples helicópteros con visión térmica y toda una flota de drones. Pero incluso con todos estos recursos a su disposición, el departamento de policía local no logró encontrar ninguna pista relevante que llevara a Paulette. Después de varias semanas, la búsqueda fue cancelada, y la familia asumió que había caído al río Mosa, que pasaba cerca de su casa. En octubre de 2022, justo cuando el departamento de policía estaba a punto de cerrar el expediente, un investigador estaba buscando la casa de Paulette en Google Street View y encontró algo impactante. Ahí, por un golpe de suerte, encontró una imagen de Street View de Paulette saliendo de su casa y cruzando la calle hacia la casa de su vecina. El caso se reabrió de inmediato, y la policía fue desplegada una vez más en la zona, donde encontraron el cuerpo de Paulette en el fondo de una colina, justo debajo del jardín de la vecina. Después de que se realizó la autopsia, se determinó que la mujer había caído desde una sección sin cercar del jardín y había muerto poco después. Sus últimos momentos fueron captados de manera inquietante por el auto de Google Street View que pasaba, mientras caminaba hacia su muerte, probablemente en otra ola de confusión provocada por su enfermedad de Alzheimer. Algo difícil de entender es cómo la policía no logró verla con sus drones y helicópteros la primera vez. Pero al menos ahora, la familia puede encontrar algo de cierre al saber qué fue lo que le pasó a Paulette, aunque venga acompañado de esta inquietante última imagen de ella vista con vida. Si visitas hoy la ubicación en Google Maps, encontrarás que la imagen fue reemplazada por una vista más actualizada del pueblo. En julio de 2011, dos individuos armados irrumpieron en una casa vacía en un suburbio por lo demás tranquilo de Oklahoma City, con una casa llena de objetos de valor para robar, y nadie ahí para detenerlos. Los dos se pusieron manos a la obra, pero desafortunadamente para ellos, la racha de saqueo duró mucho menos de lo que esperaban. Unos minutos después, la dueña de la casa regresó y sorprendió a los dos saqueando su hogar, pero en lugar de huir con los objetos de valor que ya habían robado, la mantuvieron apuntada con un arma mientras seguían revolviendo su casa. Esto continuó durante más de una hora, y durante el traumático incidente, la mujer recordó haber pensado que le iban a disparar antes de irse. Afortunadamente, los ladrones finalmente salieron de la casa sin lastimar físicamente a la mujer. Después del robo a mano armada, ella se negó a revelar su identidad a la prensa por miedo a que los ladrones tomaran represalias. Más tarde, la mujer reportó el incidente a la policía, pero al no haber testigos y ante la ausencia de pistas sólidas, el caso eventualmente se enfrió, y la mujer perdió la esperanza de que los dos criminales fueran encontrados algún día. Sin embargo, 3 años después, el caso dio un giro inesperado. Un día de julio de 2014, la vecina de la mujer estaba viendo su calle en Google Maps Street View, cuando notó una imagen de dos hombres caminando tranquilamente por la calle, quienes coincidían perfectamente con la descripción que la víctima le había dado de los criminales. De inmediato, le mandó un mensaje a la mujer, quien confirmó que los dos hombres captados por la camioneta de Street View, que casualmente estaba mapeando el vecindario el día del robo, eran efectivamente los mismos dos hombres que la habían robado. Basándonos en la dirección en la que caminaban, parece que la imagen fue captada en los minutos previos al crimen. Desafortunadamente, debido a que los dos hombres caminaban, y sus rasgos están ocultos por la baja calidad granulada de la imagen, y por el software de Google que difumina automáticamente a los peatones, la policía no ha podido localizarlos, pero con una cadena de pistas y una imagen para sumar a su búsqueda, ahora la policía tiene muchas más posibilidades de atrapar a los dos gracias a Google Maps. Una noche de octubre de 2006, un hombre de 72 años llamado David Lee Niles se reunió con un amigo en Jake's Bar en Byrontown, Michigan. Era un lugar que David visitaba con frecuencia, y normalmente se quedaba ahí al menos un par de horas. Pero esa noche en particular, la historia fue muy diferente. A principios de ese año, a David le habían diagnosticado cáncer, y después de una breve conversación con su amigo, se fue abruptamente, afirmando que tenía mucho dolor físico debido al cáncer. Esa fue la última vez que alguien lo vio. Cuando su familia no logró ponerse en contacto con él, reportaron su desaparición a la policía, lo que dio lugar a una búsqueda a nivel estatal que finalmente no llevó a nada, ya que la policía no pudo encontrar ninguna pista sobre a dónde podría haber ido David. En 2011, 5 años después de su desaparición,
Su familia perdió la esperanza y aceptó la idea de que David ya no estaba. El obituario que publicaron en línea decía: David Lee Niles, de 72 años, de Wyoming, falleció, y solo Dios sabe el tiempo y el lugar. El caso se enfrió por completo hasta casi una década después, cuando un nuevo giro arrojó luz sobre la desaparición de David. Una mañana de noviembre de 2015, Brian Hausman, un empleado de la funeraria Cook Funeral Home, en el condado de Byron, estaba decorando el árbol de Navidad de la empresa afuera. Cuando llegó a la parte superior del árbol en su elevador para colocar la estrella, notó algo en el estanque adyacente que parecía ser un automóvil sumergido. De inmediato, llamó a la policía, y usando Google Maps en vista aérea, pudieron ver la misma silueta que él había descrito. Un equipo de buzos fue desplegado en la zona, y confirmó que de hecho había un automóvil en el fondo del estanque. Más tarde esa mañana, un equipo de remolque sacó el vehículo para que la policía lo inspeccionara. Dentro del vehículo, los policías encontraron restos óseos de un hombre, junto con una cartera que pertenecía a David Lee Niles. Después de que se confirmó que los restos óseos eran de él, los familiares de David finalmente encontraron algo de cierre. Aún así, el caso sigue siendo un misterio, ya que se desconoce exactamente qué fue lo que le pasó. Incluso antes de su diagnóstico de cáncer se sabía que David tenía episodios depresivos severos, y comprensiblemente las cosas empeoraron mucho para él después de enterarse de la enfermedad. Con todo esto en mente es posible que se haya quitado la vida, pero probablemente nunca lo sabremos con certeza. En los años 80 y 90, Gioacchino Gamino era uno de los mafiosos más buscados de Italia. Operaba dentro de un clan de la mafia siciliana en Agrigento, que estaba envuelto en una disputa con Cosa Nostra, la principal red mafiosa de Sicilia. Fue arrestado por primera vez en 1984 por homicidio y varios otros delitos relacionados con la mafia, pero más tarde fue liberado poco después. En 1998, fue arrestado de nuevo en Barcelona, solo que esta vez fue sentenciado a cadena perpetua. Después de cumplir 4 años de su condena en una prisión de Roma, logró escapar en 2002 durante un disturbio en la prisión. Tras su fuga, se trasladó de inmediato a un pueblo cerca de Madrid, España, y cambió su nombre a Manuel Mormino. Durante los 20 años que estuvo huyendo de la policía, se casó, trabajó como chef en un restaurante llamado Manu's Kitchen, e incluso abrió una tienda de frutas y verduras llamada Manu's Garden. La policía siciliana lo buscó por todas partes durante años, y finalmente emitieron una orden de arresto europea en 2014. Después de realizar varias investigaciones, la policía sospechaba que Gamino se estaba escondiendo en algún lugar de España, pero la manera en que ubicaron su localización exacta fue bastante fuera de lo común. Durante la investigación, la policía siciliana descubrió que Google Maps había captado una imagen de Street View de 2 hombres hablando afuera de Manu's Garden. Uno de los hombres se parecía muchísimo al hombre que estaban buscando, pero los policías solo confirmaron su identidad cuando encontraron el anuncio de Manu's Kitchen, el restaurante donde trabajaba Gamino. Mientras investigaban en línea, la policía encontró una foto de él vestido como chef en la página de Facebook de Manu's Kitchen. Después de confirmar su ubicación, la policía arrestó a Gioacchino Gamino el 17 de diciembre de 2022 y lo extraditó a Sicilia, donde actualmente está cumpliendo cadena perpetua. Según la policía, cuando lo arrestaron, Gamino estaba extremadamente confundido, e incluso tuvo el descaro de preguntar cómo lo habían encontrado si ni siquiera había llamado a su familia en 10 años. En 2009, la policía de Zúrich, Suiza, estaba llevando a cabo una investigación para desmantelar operaciones ilegales de cultivo de marihuana en todo el país. En algún punto de la investigación, usaron Google Earth para localizar las direcciones de 2 agricultores a quienes sospechaban de formar parte de una operación ilegal de marihuana. Y fue entonces cuando uno de los detectives encontró algo interesante. Mientras escaneaba la zona en Google Earth, notó un cambio inusual en el patrón de los campos alrededor de Rapperswil, en el estado nororiental de Turgovia. Al acercar la imagen, vio lo que parecía ser una plantación de cannabis de más de 8,000 metros cuadrados, escondida dentro de un campo de maíz justo al lado de la casa de uno de los agricultores. El hallazgo en Google Earth finalmente llevó al arresto de 16 personas y al decomiso de 1,1 toneladas métricas de marihuana, así como de 900,000 francos suizos en efectivo, lo que equivale a alrededor de $1.100.000. Según el informe policial, la red de drogas supuestamente vendió hasta 7 toneladas de marihuana entre 2004 y 2008, obteniendo entre 3 y 10 millones de francos al año. Cuando se le preguntó sobre el gran avance, el jefe de la Unidad Especial de Narcóticos de la Policía de Zúrich, Norbert Glossner, dijo que había sido un hallazgo casual interesante. Desde entonces,
La plantación de cannabis fue arada, ya que la marihuana recreativa sigue siendo ilegal en Suiza. Este incidente ocurrió en una casa en Derbyshire, Inglaterra, donde David y Rebecca Sowans vivían con sus 2 hijos, Lauren y Ruben. En 2009, la familia compró una casa rodante para viajar por el país, pero desafortunadamente fue destruida poco después cuando un joyrider chocó contra ella. Unos meses más tarde, compraron una nueva casa rodante de $15,000 para reemplazar la anterior, la cual dejaron en la entrada de su casa. En junio de ese año, Rebecca llegó a casa un día y descubrió que la casa rodante había desaparecido, después de lo cual reportó de inmediato el incidente a la policía. Sin embargo, al no haber pistas sólidas, la policía realmente no pudo hacer mucho al respecto, y el caso se enfrió bastante rápido. No fue sino hasta 9 meses después, en marzo de 2010, que Ruben Sowans, de 11 años, encontró algo revelador mientras veía su casa en Google Maps. Usando Street View, encontró una imagen de un intruso masculino en la entrada de la casa de la familia, parado de manera sospechosa junto a su vehículo 4x4. Después de investigar un poco, la familia descubrió que la imagen había sido captada por el auto de Google Street View, justo momentos antes de que robaran la casa rodante. Por esas fechas, un vecino también se presentó diciendo que había visto al mismo hombre remolcando la casa rodante el día del robo, pero pensó que era un amigo de la familia, y no creyó que fuera importante decírselo a la familia. Con una imagen tan clara del sospechoso, los Sowans pensaron que sería fácil para la policía resolver el crimen, pero resultó ser mucho más difícil de lo esperado conseguir de Google una imagen sin difuminar de las placas de la 4x4. Aunque la policía sabía exactamente cómo se veía el ladrón, nunca se confirmó públicamente si lograron localizarlo o no. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada, porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.